Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Bueno, primeramente un saludo a quienes escuchen esta pequeña reseña de lo que fue mi paso por la radio y la televisión. Soy Tula Rugel. Me inicié cuando tenía 17 años, fue en Telesistema, en un programa familiar que se llamaba Patio de Vecindad. Luego pasé a trabajar en la radio, en la cadena Azul y Blanco de los señores Fero Aroca en Guayaquil. Ahí trabajé con el papá de Alfonso Espinosa de los Ponteros, que me dio algunos tips para la mejor locución. Luego fui pasando por algunas otras emisoras donde tenía que dar noticias, entrevistas, programas para la familia, consejos y ayudar incluso a la selección de voces de cantantes aficionados que ensayaban con los mejores músicos y guitarristas en Guayaquil y luego presentarlos en público en cualquier programa radial. La radio se presta para crear muchas cosas. Todo lo que abarca la radiodifusión es muy extenso, más que en los mismos canales de televisión. Fabián, ahora sí hablemos de su mamá, una voz que es muy conocida no solamente en el puerto principal, porque también laboró acá en la capital ecuatoriana. Estaba escuchando un audio donde ella decía que comenzó muy jovencita. Parece que antes los locutores empezaban a muy corta edad, en la adolescencia. Su mamá comenzó a los 17 años y en un canal de televisión. ¿Podría comentarnos sobre eso? Sí, además no habían tantas oportunidades y sobre todo para las mujeres, ¿no? Hemos sido siempre una sociedad machista y donde se ha relegado a la mujer injustamente, porque yo considero que las mujeres hacen su trabajo mucho mejor que los hombres, le ponen ese sexto sentido que nosotros no tenemos y lamentablemente han sido excluidas. Y yo siempre he sido un luchador constante de resaltar el fútbol femenino, el periodismo deportivo femenino. Mi madre sí tuvo una voz extraordinaria también y tuvo también una escuela al haber tenido a su principal maestro, que fue mi papá, de enseñarle muchas cosas de la comunicación. Trabajó en varias radios en Guayaquil, en La Voz del Litoral, en Radio Rocafuerte, en Radio Atalaya, en Radio Cadena Azul y Blanco, en Radio Tropicana, en Radio Carrusel, Radio Melodía, CRE, Radio Cumbre, obviamente también era voz, era parte de las voces que hacían anuncios en la Radio Cumbre, por supuesto era su radio. En Quito, en Radio Bolívar, en Radio Nacional del Ecuador, fue voz y hasta hace poco tiempo se escuchaba en Onda Azul, la voz femenina es la de mi madre. En Añoranza, aunque trabajó poco tiempo, ahora llamada la Radio La Rumbera, trabajó en Telesistema, en TC, en Canal 13 de Quito, hizo programas de variedades, hacía noticias, entrevistas, programas femeninos, coberturas periodísticas fuera de la radio, conductora de programas de música, de ruedas de prensa. Además fue la primera mujer en esa época conocida como DJ, ahora como disc-jockey, Sí. o al revés, más bien, disc-jockey antes y ahora DJ, ¿no? Ella fue la primera mujer que pudo combinar aquello de estar en una cabina hablando, locutando y a la vez poniendo música. Ahora es muy frecuente y muy común, aunque nuevamente he visto que las radios vuelven a tener un sonidista como debe ser y un periodista del otro lado. Pero en cierto momento, pues esa tarea la hacían nada más los hombres y ella fue la primera mujer en el Ecuador que lo logró hacer. Les cuento que allá por 1970 yo fui la primera locutora disc jockey del país. Causé sensación porque en esa época eran los varones locutores los que hacían disc jockey, que era mezclar música y hablar al mismo tiempo. Y vino a Guayaquil la dueña de una emisora de Quito a quererme contratar para que vaya a trabajar en su radio a Quito. Pero no acepté. Yo estaba en Radio Carrusel de Jaime Nebozadi, que era licenciado en esa época. Y bueno, así, abuelo de pájaros, estaba recordando las radios en las que trabajé en Guayaquil. La Voz del Litoral, Radio Rocafuerte, Radio Atalaya, Cadena Azul y Blanco, Radio Tropicana, Radio Carrusel, Radio Melodía, Radio Cumbre, que fue nuestra, de mi esposo y mío, y en Quito, Radio Bolívar, Radio Nacional del Ecuador, y algo muy corto, un paso muy corto por Radio Añoranza. En canales de televisión, en Telesistema en Guayaquil, Canal 10, y en Quito, Canal 13, en la videoteca. Pasé también por Canal 10 en el programa Variedades como co-conductora, donde se presentaba a cantantes internacionales de la talla de Roberto Ledesma, Armando Manzanero, Lucho Gatica, Los Panchos, El Greco, Piero, etcétera, etcétera. Y se hacían concursos con el público, con premios.
Programas muy entretenidos para la familia. Fabián, y ella comentaba que la señora Marilú Parra de Hey, de Radio Musical, había ido a visitarla en el puerto principal para ver si la puede contratar también y traerla acá a la capital ecuatoriana, pero ella, como tenía más posibilidades laborales en el puerto principal, ella decidió quedarse. Sí, por supuesto, es dentro de las tantas ofertas que debe haber tenido, ¿no? Porque ella conducía en televisión programas de variedades y claro, era muy destacada por eso, además de una mujer muy, muy guapa y evidentemente pues eso también llama la atención, tener caras que sean visibles y que sean aceptadas por la audiencia, además de tener un talento detrás de eso, pues evidentemente que era un gran complemento, así que sí, debe haber tenido muchas ofertas laborales, tenía una extraordinaria y tiene hasta ahora una extraordinaria voz, se mantiene bien, ella vive en Guayaquil, no la veo hace algún tiempo, espero verla pronto, pero siempre estamos en comunicación y recordando todo lo que fue su paso por la radio, que la hacía también con mucha pasión, y muchas veces en horarios muy incómodos, ¿no? Cuando trabajaba en Radio Nacional de Ecuador tenía que levantarse en la madrugada para hacer el noticiero que entiendo empezaba a eso de las 5 o 6 de la mañana, a veces también horarios nocturnos, pero bueno, eso es parte del, muchos dicen el sacrificio, yo digo parte del trayecto y de la carrera y del camino que hay que hacer en la radio y en la comunicación, estar dispuesto a las 24 horas del día, porque a veces había también sucesos noticiosos que se daban en la noche, en la madrugada, y había que estar prestos para cubrirlos, ¿no? En Quito y como mi último trabajo en la radio, estuve en Radio Nacional del Ecuador, haciendo lo que se hace en la radio, programas de música, entrevistas a políticos, noticias y cobertura desde la base aérea a los viajes de los presidentes de la República de turno. Recuerdo también mi colaboración en las salas de prensa de las campañas políticas de León Febres Cordero, de Sixto Durán Ballén, de Jaime Roldós y de Jaime Nebot. Pues así como abuelo de pájaro, como decía, recordar un poquito, dicen que recordar es volver a vivir. Fabián, usted habla acerca de la trayectoria de su mamá en las radios, ¿no? Pero ella habla de una de las personalidades de la radiodifusión ecuatoriana que tuvo mucha influencia en ella. Estamos hablando del señor Carlos Espinosa de los Monteros, papá de los hermanos Espinosa de los Monteros, Alfonso, Gabriel y Renato de los Monteros, que él también le ayudó en una emisora porteña que se llamaba Cadena Azul y Blanco y que él le ayudó también en esto de tener una dicción, modulación, tratar de respetar al oyente. Lo que le comentaba, lo que se ha perdido, lo que no se hace ahora, de sentarse con un periodista, que a veces ni siquiera lo son, pero está bien, son comunicadores y tienen un talento, pues bueno, pero sentarse con esa persona y decir, a ver, esto estás haciendo muy bien, quiero que lo sigas haciendo, pero esto estás haciendo de una manera que lo puedes mejorar, no haciéndolo caer como un error ni como un tema grave, sino simplemente como un punto a mejorar, que creo es como debe tratarse finalmente un empleado o una persona vinculada a un medio o a cualquier empresa. Eso ya no se hace, ¿no? Y antes se hacía, y por eso creo que los avances que tuvieron muchísimos de los comunicadores en mejorar y en ser cada vez mejores. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando empezó a narrar un narrador que con el tiempo se fue convirtiendo en un gran narrador, y es mi amigo personal, Clever Zambrano, pero si usted escucha a Clever en sus primeras narraciones, él quería imitarlo a Petronio Salazar, según mucha gente me ha dicho, y entiendo que es así, hasta que entendió que debía tener su propio estilo y fue mejorando y se convirtió en un gran narrador para mí. Yo me escuché el otro día de mis comienzos en Radio Positiva con Patricio Jarrín Hidalgo y realmente pensé que en esa época hacía un trabajo maravilloso, extraordinario, me creía el mejor del mundo y sin embargo ahora me doy cuenta cuando escucho después de algunos años que había muchísimas cosas que mejorar y que espero con el tiempo haberlas mejorado y sé que se puede mejorar cada vez más, pero yo me escucho eso hace, hablamos de ya 12, 13 años que empecé en la radio, en Radio Positiva y pues realmente me doy cuenta de cuántas cosas he podido mejorar y perfeccionar. Y así mismo, pues no, entiendo que mi madre empezó con cosas por mejorar y terminó pues siendo una gran locutora y una gran periodista. Su mami trabajó en lo que se llamaba antes Telesistema y Telecentro. ¿En qué canal le conoció a su papá? Porque su mami dice, cuando trabajaba en la televisión, yo le conocí a Fabián. Bueno, lo conocía por referencias porque mi padre era una persona muy conocida, ¿no? ¿Quién no lo conocía? Mi papá en esas épocas de los 60, incluso antes, 70, 80, cuando él fue parte de los medios de comunicación y cuando habían pocos medios. Ahora hay un montón de medios y un montón de periodistas. Entonces, que sea uno reconocido no es fácil porque hay tanta gente que pues se vuelve difícil. En esa época era un círculo muy cerrado, pocas oportunidades periodísticas, mucho celo, mucha envidia y tal vez mucho recelo de incorporar gente nueva.
Entonces era un círculo más compacto, más cerrado, en donde se conocían todos y era gente muy famosa, muy conocida en el ámbito de la televisión, además de que eran novedades escuchar radio, escuchar televisión que llegaba al Ecuador. Entonces mi madre lo conoció de esa manera, viéndolo en una pantalla y después pues entiendo que coincidieron en algún medio y pudieron conocerse y pues de esa manera después casarse, ¿no? Y que fue por medio de la televisión que tuve la dicha, la enorme dicha de conocer al padre de mis hijos, Fabián Vizcaíno. Juntos, los dos, luego continuamos la vida de la radiodifusión. Fabián Vizcaíno se puede decir que trabajó para todas las emisoras del país. Su paso por la radio y la televisión fue muy extenso. Su mamá fue la primera DJ, se puede decir, del país, mujer, ¿no es cierto? Es la pionera, se podría decir. Pero hay una frase que siempre las personas que nos están escuchando y viendo en este momento van a recordar, porque hay una bebida nacional que es la bebida tropical y tiene siempre un eslogan, se podría decir, que es puro sabor nacional, tropical, puro sabor nacional. Y adivine quién ha sido la autora, nada más ni nada menos que su mamá. Y esto es en 1971. ¿Qué es lo que le comentaba ella, tomando en cuenta de que muchas veces nosotros escuchamos en los medios de comunicación frases y cosas, pero no sabemos quién creó, quién fue la persona que ayudó e impulsó para que esa idea se plasme en la mente de la gente? Sí, bueno, había estado en una reunión y habían estado todos pensando en esa reunión los directivos de la bebida, qué frase utilizar para ponerlo como eslogan. Y a mi madre se le ocurrió en pocos segundos la frase y le gustó a quien en ese momento decidía y decidieron utilizarla. Lamentablemente no la patentó y no cobró un solo centavo en esa época en Sucres. Lamentablemente es algo de lo que se arrepiente no haberlo hecho. Pero bueno, quedó y en todo caso sí, ella es la creadora de esa frase. Y como un dato, una anécdota, quiero contarles que fui la creadora de la frase tropical, puro sabor nacional, que está grabada desde 1970 en las botellas de la cola tropical. Esa es mi colaboración. Su mamá se caracteriza por tener una hermosa voz, es una hermosa mujer, de lo que también no solamente le hemos escuchado a usted, sino a muchos compañeros de la época de trabajo que estuvo ahí. El legado que ha dejado su mamá en la radiodifusión ecuatoriana es muy valorada, tanto acá en la capital ecuatoriana, pero de manera amplia en el puerto principal. ¿Cómo se siente usted también, al igual que yo le pregunté con respecto a su padre, de seguir este legado, ¿no? Es como que usted tiene en sus espaldas también mucha trayectoria, mucha responsabilidad por el trabajo dejado por los dos. Sí, evidentemente es un ejemplo, pero a través del tiempo pues me he dado cuenta de la importancia que este lindo oficio merece y requiere sobre todo. La dedicación, el tiempo que hay que dedicarle para, por ejemplo, preparar una transmisión deportiva, que es a lo que yo me dedico principalmente, ¿no? Transmisiones de partidos de fútbol. Yo no me considero un periodista deportivo, tengo que ser honesto. Me gustan mucho los deportes y trato de vincularme lo que más se pueda, pero lo mío es el fútbol y yo soy un periodista comunicador de fútbol, soy comentarista, narrador de fútbol. El resto de deportes lo hago eventualmente, he podido tener la oportunidad de transmitir básquetbol, en algún momento tenis, pero muy eventualmente. Entonces, eso de considerarse periodista deportivo, habiendo tantos referentes que hicieron realmente una cobertura amplia de deportes, como mi padre, como Edgar Villarruel, en su momento ahora también Diego Arcos, que es otro periodista muy completo y otros tantos, pero en realidad pues sí, es una experiencia linda la que vivo a través del periodismo, pero con un ejemplo que evidentemente sentó bases importantes y que son para mí lo principal. Siendo muy pequeño quien habla, Patricio Palau Duarte, conocí por televisión en blanco y negro en la década de los 70 a don Fabián Vizcaíno. Extraordinaria voz,
en el informativo El Observador, años 72, 73, 74, como televidente, el primer teleperiódico nacional. Con Antonio Janamusi, La Calle lo contó, Margarita Roca, Luis Castellanos, Javier Benedetti, los periodistas de la época, hace 50 años. Y su madre, doña Tula Rogel de Vizcaíno, fue mi compañera en Añoranza la Rumbera unos meses en 1991 y la escuchaba siendo un niño y después un adolescente en Guayaquil, en Radio Cumbre 107.3, dueña de una capacidad fonética y oral maravillosa, de una voz divina, sin duda muy bien timbrada. Y Fabián, su hijo, hace una labor de muy buena calidad, de gran categoría en Gol TV, en los comentarios del fútbol ecuatoriano, de las series A y B, en los partidos del Campeonato Nacional de Liga Pro, de lo que es su pasión, el balompié. Uno de los trabajos más bellos que hay en la vida es el trabajar en medios de comunicación. Yo soy Jorge Aquel. Tuve el placer de trabajar en una gran empresa, el Canal 10 de televisión, a partir del 1 de diciembre del año 1971 hasta el 30 de noviembre de 1976. Exactamente 5 años. Don Javier Benedetti, que era el gerente general, me ofreció el cargo de director del Departamento de Deportes y me encontré con algunos conocidos, entre ellos un señor alto, bastante conocido aquí, un tal Fabián Vizcaíno. Fabián era compañero de Antonio Hanna en las noticias que pasaron los noticiarios del canal. Fabián había sido narrador deportivo cuando estaba en Quito y cuando vino acá tenía una voz espectacular, una voz a número uno, y Antonio Hanna no se diga. Entonces se combinaban ellos no solamente por voces, sino por talento. Pues bien, llegó el año 74 el Campeonato Mundial de Fútbol que se jugó en Alemania y por primera vez se transmitió aquí la final en directo. Resulta que la señal venía desde Europa hasta Nueva York, de Nueva York bajaba hasta Bogotá y de Bogotá venía a Guayaquil, y en Guayaquil no sé cómo nos llegaba a nosotros en el Canal 10. Y el canal había comprado los derechos para transmitir la final de Alemania contra Holanda. ¿Y quién más para narrar, que había sido narrador de fútbol en radio, que Fabián Vizcaíno? ¿Y quién iba a comentar? Jorge Aquel. Después, fíjense lo que es la vida, se creó Radio Mambo. Y cuando de repente me llaman a mí, vente a Radio Mambo, me voy, me lo encuentro de nuevo, entre otros amigos y conocidos, ahí nos conocíamos muchos, a Fabián Vizcaíno. Y con Fabián recuerdo que hacíamos las transmisiones del fútbol para la Radio Mambo. Así que trabajamos juntos un buen tiempo. Y conocí en el canal, fíjese usted lo que es la vida, una mujer bastante guapa, ¿eh? Tula Rugel. Tula, que era muy conocida aquí porque participaba animando shows con una voz maravillosa y era una mujer muy guapa. Y me refiero a Fabián Vizcaíno. Fabián Vizcaíno padre, porque su hijo, que lleva el mismo nombre, también es un distinguidísimo periodista y que está siguiendo los pasos de su señor padre. Me refiero a su padre, a Fabián Vizcaíno, al que tuve el honor y la suerte de conocerlo e incluso de trabajar con él. En la parte final de su vida lo conocí a Fabián y fue mi compañero en Radio Sideral, Radio Bolívar de Quito, emisora de don Jorge Aguilar Ventimilla. Ahí lo conocí a Fabián, él era el director de deportes y tuve la oportunidad y la suerte, reitero el honor de colaborar con él. Una voz verdaderamente notable, extraordinaria y repetible, y como relator, qué calidad, qué categoría. Lo admiré, y no solamente yo, muchos aprendimos de él, fue un verdadero maestro. No solamente que se distinguió en el relato deportivo, sino que él tuvo otras facetas, incluso fue doble. Por su extraordinario parecido con ese actor mexicano extraordinario también, Julio Alemán, tuvo la oportunidad, después lo conocí, de ser parte en algún largometraje y doble de Julio Alemán. Su hijo está siguiendo los pasos y lo está haciendo al mismo nivel. Un abrazo para ti, Fabián. Salúdame a tu señora madre, a quien tuve también la suerte y el honor de conocerla, una de las voces más prestigiosas y distinguidas en el campo de la locución femenina. Qué grato es para mí traer a la memoria a una buena amiga y gran compañera, muy profesional,
Me refiero a Tula Rugel. Tuve el gusto de alternar en el micrófono de Radio Nacional del Ecuador. Mucha mística y gran profesionalismo en los noticieros, programas culturales y musicales a ella encomendados, demostrando gran responsabilidad y sobre todo mucha experiencia. Tula ya había trabajado en varios medios de comunicación en la ciudad de Guayaquil, teniendo como maestro a su esposo Fabián Vizcaíno, de los mejores locutores y periodistas deportivos del Ecuador. Tula Rugel definitivamente tuvo un paso brillante por la Radio Nacional del Ecuador. Me siento muy agradecida con la oportunidad que me ha dado la vida de vivir momentos bastante bonitos de la radio y la televisión y tener la oportunidad de conocer a tantos y tantos profesionales y gente maravillosa que trabaja en los medios. Ay, me ha traído a mi mente estos pasajes de la vida que yo casi estaba olvidando, con tantos recuerdos bonitos. Quiero agradecer a Iliana Cervantes. Gracias, Ilianita, por considerar hablar de mi carrera. Un placer, y para mí también es un placer grande que mi hijo, Fabián Vizcaíno, esté también trabajando para la radio y la televisión, con lo que desde muy pequeñito aprendió de sus papitos. Que Dios los bendiga y que tengan una vida muy hermosa con el periodismo. Gracias. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.